En el año de 1533, mientras el pueblo de Londres se congregaba en las calles adoquinadas para presenciar un espectáculo de pompa y poder, una procesión real se abría camino a través de la ciudad. Los tambores retumbaban, las trompetas anunciaban su llegada, y los colores vibrantes del estandarte real ondeaban al viento, reflejando el sol de un nuevo amanecer para la corona. En el corazón de esta marea de oro y terciopelo se encontraba la figura central, el rey Enrique VIII. Pero a pesar de todo el esplendor, el aire no era de celebración, sino de algo mucho más siniestro. La euforia de la multitud enmascaraba un escalofriante silencio, un susurro colectivo que hablaba de lo que no debía ser nombrado: la traición. El rey Enrique, un hombre que en su juventud había sido el ideal de príncipe renacentista, dotado de una mente aguda, un físico atlético y una sonrisa carismática, se había transformado. Ahora, su majestuosa figura, que alguna vez simbolizó la virilidad y la fuerza de la nación, portaba los primeros signos de una decadencia física que presagiaba una decadencia moral aún más profunda. Su corte, lejos de ser un paraíso de cultura y saber, se había convertido en un pantano de intrigas, donde cada palabra era una puñalada potencial y cada gesto una traición en ciernes. Los cortesanos, con sus vestidos lujosos y sus joyas resplandecientes, se movían con la agilidad de serpientes, alimentándose del miedo y la paranoia que emanaban del trono. La procesión real culminó en un banquete, pero incluso en la opulencia de la sala, el olor a miasma y el eco de los susurros de la corte persistían. No era solo la amenaza de una guerra o la angustia de una crisis económica lo que flotaba en el aire, era algo más personal, más visceral. Era el olor de una pasión que se había vuelto destructiva, la tufo de una obsesión que devoraba un reino, y la fragancia pestilente de una ambición que no conocía límites. Cómo un monarca que juró defender a su pueblo se convirtió en un tirano tan despiadado. Cómo la devoción a su fe, que le valió el título de defensor de la fe, se convirtió en un instrumento de crueldad. La respuesta no yace en batallas épicas o grandes decisiones políticas. Se encuentra en una historia mucho más íntima y aterradora. La historia de cómo la búsqueda de un heredero, el deseo de un amor que se le negaba y el poder ilimitado de un solo hombre lo llevaron a desatar una de las purgas más brutales y sangrientas que ha conocido la realeza. Es la historia de cómo un rey, en un acto de amor y poder, se volvió contra su propia carne y sangre. Para entender la magnitud de esta traición, uno debe sumergirse en la oscuridad que rodeó al trono de Inglaterra. Si te atreves a explorar estas sombrías verdades que la historia oficial rara vez cuenta, te invitamos a que te suscribas a Crónicas de la Tortura para que no te pierdas el terrible relato que se va a desenvolver. Capítulo 2. Un matrimonio imposible y la llama de una pasión prohibida. Cuando el joven y vigoroso Enrique asumió el trono, su reino se regocijó. Tenía una reina, Catalina de Aragón, y una unión que parecía bendecida. Ella era una mujer de fe inquebrantable, hija de los reyes católicos de España, y su matrimonio prometía una dinastía fuerte y un futuro estable. Pero la historia, siempre hambrienta de tragedia, tenía otros planes. Con cada año que pasaba, la esperanza de un heredero varón se marchitaba. Nacimientos sin vida, bebés que no sobrevivían a la infancia. Solo una hija, la princesa María, creció fuerte. Una hija, sí, pero no el heredero que el reino necesitaba para evitar una guerra civil. Enrique, un hombre consumido por su propio ego y su fe, empezó a creer que su matrimonio estaba maldito. Convencido de que había violado las leyes divinas al casarse con la viuda de su hermano, vivía bajo el tormento de una ira celestial. La culpa lo carcomía, pero la ambición lo hacía buscar una solución. Necesitaba una anulación, necesitaba un nuevo matrimonio, necesitaba un hijo varón por encima de todo. Pero, ¿cómo una simple obsesión personal se transformó en la destrucción de un matrimonio, la humillación de una reina y el cisma de una nación entera? La respuesta no estaba en los palacios de la alta política, sino en el corazón de un hombre
que se creía castigado por Dios. Y entonces, en los pasillos de la corte, una nueva figura emergió de las sombras. No era una princesa de sangre real, ni una noble de alta alcurnia, sino una dama de compañía. Su nombre era Ana Bolena. Su hermana María había sido amante del rey, una efímera distracción que no dejó más que el eco de sus pasos. Pero Ana era diferente. No poseía la belleza tradicional, pero tenía un intelecto afilado como una cuchilla y un espíritu tan feroz como el del propio rey. Era culta, ingeniosa y, lo más importante, inalcanzable. Cuando Enrique, con la arrogancia de un monarca acostumbrado a tener todo lo que deseaba, se acercó a ella, Ana se negó a ser su amante, se negó a ser una más en la larga lista de sus conquistas. La negativa de Ana fue el anzuelo más astuto que pudo haberle tendido. El rechazo, un sabor amargo para un paladar acostumbrado al dulce del poder, encendió en él una pasión que lo consumió por completo. Ya no era solo el deseo de un hijo, era una obsesión ardiente por poseer a esta mujer que desafiaba su voluntad, que se atrevía a mirarlo de igual a igual. Su corte, sus consejeros, su propia reina, todo se desvaneció ante la imagen de Ana. Comenzó una danza macabra de cortejo secreto y cartas clandestinas. Enrique le escribió cartas de amor, que hoy consideramos un testimonio de su ardor y su locura. Pero la respuesta de Ana era siempre la misma. Su majestad, mi honor es todo lo que tengo. Seré su esposa o nada. Este ultimátum fue la gota que derramó el vaso. En ese momento, Enrique se dio cuenta de que para obtener a Ana Bolena y con ella la esperanza de un hijo varón, tendría que cometer un acto que cambiaría el curso de la historia para siempre. Tendría que romper con la Iglesia de Roma, una institución milenaria, el pilar de su fe y la fuente de su poder divino. El defensor de la fe se dispuso a convertirse en su mayor enemigo. El Papa Clemente VII se negó rotundamente a anular su matrimonio con Catalina. El mundo católico se puso del lado de la piadosa reina española. Pero para Enrique, el mundo se había reducido a su voluntad. La obsesión que sentía por Ana y el terror a un reino sin heredero se unieron en un torbellino de decisiones despiadadas. ¿Y qué fue de la devota reina Catalina, la mujer con la que compartió 24 años de su vida? Su destino no era más que un obstáculo a superar, una mancha en el gran lienzo que Enrique estaba pintando con la sangre de la ambición. En el rastro de esta pasión prohibida, un nuevo cisma se abrió en la cristiandad, una herida que dividió a Europa y puso en marcha una cadena de eventos que llevaría a la tragedia a su propia corte, a sus hijos y en última instancia al patíbulo a la misma mujer por la que sacrificó todo. Una lección brutal de cómo una simple pasión personal, al unirse al poder absoluto, puede transformarse en una fuerza destructiva, capaz de derribar imperios, desterrar a reinas y asesinar a la misma familia que se juró proteger. Capítulo 3. La purga de la dama. El precio de una corona. Con la decisión tomada de romper con la Iglesia de Roma, Enrique VIII desató una tormenta de proporciones bíblicas. Pero la verdadera tragedia no se libró en el campo de batalla teológico, sino en los pasillos de un palacio. Aquí, una reina que había servido a su rey con devoción durante 24 años, la piadosa y digna Catalina de Aragón, fue despojada de todo. Fue desterrada de la corte, separada de su amado esposo, y en el acto más cruel, de su única hija. ¿Cómo un hombre puede infligir un tormento tan profundo a la mujer con la que compartió un trono y un lecho, todo por la obsesión de otra? La historia en su versión oficial habla de una crisis de sucesión. La verdad, mucho más sombría, habla de una purga personal y despiadada. El año de 1533 marcó un punto de no retorno. Enrique se proclamó a sí mismo la cabeza de la nueva Iglesia de Inglaterra a través del Acta de Supremacía. Este documento no era más que una hoja de papel, pero sus palabras eran afiladas como una guillotina. Con un trazo de pluma, su matrimonio con Catalina fue declarado inválido, una farsa. Ella ya no era la reina, sino la princesa viuda de Gales, un título cruel que la reducía al estatus de la viuda de su primer marido, Arturo,
La corona y los privilegios le fueron arrebatados y con ellos su lugar en la corte, su casa y su dignidad. Catalina se negó. Con la fe de una mártir y la fuerza de un león, mantuvo su postura inamovible. «Soy la reina de Inglaterra», repetía a cualquiera que quisiera escucharla, y la única esposa legítima del rey Enrique. Su desafiante dignidad se convirtió en una espina en el costado de Enrique y de su nueva reina, Ana Bolena. Fue desterrada a una serie de castillos remotos y deteriorados, obligada a vivir en una soledad miserable. Su séquito se redujo, su dinero se cortó y en el último acto de crueldad se le prohibió ver a su hija, la princesa María. Y así, mientras la corte se deleitaba en la pompa y el lujo de la nueva reina Ana, dos mujeres de sangre real vivían en un infierno particular. La princesa María, que de la noche a la mañana fue declarada una bastarda ilegítima, sufrió un tormento psicológico casi inimaginable. Se le prohibió el contacto con su madre y se la obligó a servir en la corte de su nueva madrastra, Ana, la mujer a quien tanto odiaba y que consideraba la causa de su desgracia. Enrique, en su fría crueldad, enviaba cartas a María, instándola a reconocer la anulación de su matrimonio y la legitimidad de la nueva reina. Con la vida de su madre pendiendo de un hilo, María se negó una y otra vez, exhibiendo una valentía que contrastaba brutalmente con la tiranía de su padre. La llegada de Ana al trono fue un triunfo amargo y efímero, construido sobre las cenizas del respeto y el amor. Catalina, sin embargo, siguió luchando. Desde su prisión dorada, escribió cartas desgarradoras a Enrique y al Papa en Roma, apelando a su conciencia y a su fe. Pero Enrique, cegado por la pasión y la ambición, ignoró sus súplicas. Al final, la reina que desafió a un monarca y a una nueva iglesia, murió. En el año de 1536, Catalina de Aragón exhaló su último aliento, aislada y sola. Se dice que su última carta a Enrique fue una misiva de perdón, instándolo a cuidar de su alma. Pero el rey, en lugar de mostrar remordimiento, celebró la noticia. La purga de Catalina y María no fue un simple divorcio real. Fue un acto de terror psicológico y una demostración de poder absoluto, un preludio a la sangre que pronto mancharía los pasillos de la corte. La tragedia de Catalina fue la primera pieza que cayó en un dominó de destrucción. ¿Cómo un hombre pudo justificar esta atrocidad? ¿Y cómo la misma mujer por la que sacrificó todo terminaría encontrando un destino aún más atroz? El escenario estaba preparado para el siguiente acto de este drama sangriento. Capítulo 4. La sangre del heredero. Un castigo al vientre y al linaje. Con un alarde de pompa y un desafío al mundo católico, Ana Bolena fue coronada reina de Inglaterra. La ambición de Enrique VIII parecía haber triunfado sobre todas las convenciones y por fin la mujer que había conquistado su corazón ocupaba el trono. Pero el esplendor de la corona era solo una ilusión. 6 meses después de la ceremonia de su coronación, el reino entero contuvo la respiración ante la llegada del primogénito. Un heredero, un varón, la justificación de una anulación, un cisma religioso y un sinfín de intrigas. Todo dependía de este momento. Pero en lugar del ansiado príncipe, nació una hija, la princesa Isabel. Como el ascenso meteórico de una mujer, que desafió las reglas del poder para llegar a la cima, pudo desvanecerse en un instante por un hecho tan simple y a la vez tan devastador como el nacimiento de un bebé. La cruel paradoja de su destino había comenzado a manifestarse. La decepción de Enrique fue palpable, un escalofrío que recorrió la corte. A pesar de su amor por Ana, el miedo a la falta de un heredero varón era más fuerte que cualquier pasión. La sombra del fracaso se cernía sobre el matrimonio. Ana, que había navegado las aguas turbulentas de la política y las intrigas de la corte con una habilidad asombrosa, ahora se encontraba en el terreno más impredecible de todos, la naturaleza. La presión sobre ella era inmensa. Ya no era la ingeniosa dama que el rey anhelaba, sino la máquina de concebir que no había cumplido su propósito. Una segunda y tercera oportunidad llegaron, pero ambas terminaron en tragedia.
un aborto espontáneo. Y luego, en el año de 1536, el peor golpe de todos, Ana sufrió otro aborto, esta vez de un feto varón que se rumoreaba tenía ya varios meses. Para Enrique, un hombre que veía señales divinas en cada acontecimiento, este no fue un accidente, fue una sentencia. Para él, esta pérdida era la prueba irrefutable de que Dios también desaprobaba este matrimonio, una respuesta brutal a la desobediencia que había cometido para conseguirla. Su amor, tan feroz y destructivo, se transformó en un odio gélido y un resentimiento profundo. La corte, un nido de víboras, olió la debilidad. Los enemigos de Ana, que eran muchos, se movilizaron. Thomas Cromwell, el astuto consejero del rey que había sido su principal arquitecto en la anulación de Catalina y el ascenso de Ana, comenzó a actuar. Cromwell vio el cambio en los vientos y, como buen estratega, decidió salvarse a sí mismo sacrificando a su antigua aliada. Al mismo tiempo, figuras como el duque de Norfolk, tío de Ana, y otros cortesanos que habían perdido su posición o poder con la llegada de los Bolena, conspiraron. En su lugar emergió otra mujer, con una reputación de piedad, gentileza y sumisión, Jane Seymour, una mujer que, a diferencia de Ana, parecía ser la antítesis perfecta de la reina actual. Ana, una vez la mujer más poderosa de Inglaterra, se vio aislada. Los viejos amigos la evitaban. Sus aliados se volvieron en su contra. La misma corte que había celebrado su coronación ahora la miraba con desdén. ¿Qué pensaría Ana al ver cómo su propio destino se reflejaba en el de la pobre Catalina de Aragón, a la que tanto había humillado? La ironía del destino era tan cruel como la ambición de un monarca. En los pasillos, los susurros sobre sus fallos se convirtieron en acusaciones abiertas de adulterio, incesto y traición. La máquina que la elevó al trono ahora se movía para aplastarla. El terror de Ana debió ser insoportable, una desesperación que ninguna corona podía ocultar. Ella lo había sacrificado todo por un rey, solo para ver cómo ese mismo rey la sacrificaba por su obsesión por un hijo varón. El fracaso de Ana en dar a luz un heredero fue el detonante de su caída. Pero el verdadero verdugo fue la misma maquinaria de poder y crueldad que ella había ayudado a construir. Los mismos métodos de calumnia, traición y anulación que se usaron contra Catalina, ahora se volvieron contra ella, pero con un resultado final mucho más sangriento. La corona que tanto anheló se convertiría en el yugo que la llevaría al patíbulo, una víctima del mismo sistema despiadado que ella creía haber dominado. El siguiente acto de este drama no sería el destierro o el aislamiento, sino la ejecución. Capítulo 5. El patíbulo en la torre. El siniestro fin del amor. El mes de mayo de 1536 amaneció con un frío que no era de estación. La niebla se levantaba del Támesis y se enroscaba alrededor de las torres de la fortaleza más temida de Inglaterra. En su interior, en la que una vez fue su hogar y donde la había esperado el rey antes de su coronación, la reina Ana Bolena estaba cautiva, confinada a las mismas habitaciones de donde Catalina de Aragón, su rival, había sido expulsada. El palacio, una vez símbolo de su triunfo, se había convertido en su celda, como una mujer que desafió a un reino que con su ingenio conquistó el corazón del monarca más poderoso de Europa, se encontró sola, esperando la muerte en el mismo lugar que celebró su ascenso. La ironía del destino era tan amarga como el vino que la reina bebía en sus últimos días. El juicio fue una farsa grotesca. Se le acusó de adulterio con al menos 5 hombres, incluyendo a su propio hermano George Bolena. El cargo más infame de todos era el de incesto, una acusación tan monstruosa que solo podía ser fruto de una mente consumida por la paranoia y el odio. Las acusaciones se construyeron sobre rumores, confesiones arrancadas bajo tortura y la desesperación de cortesanos que buscaban salvarse a sí mismos sacrificando a su reina. Ana, sola frente a la corte que una vez la aduló, se defendió con elocuencia y una dignidad que sorprendió a sus verdugos.
Negó cada una de las falsedades, pero el veredicto había sido determinado mucho antes de que comenzara el juicio. Fue encontrada culpable y condenada a ser quemada o decapitada, según la voluntad del rey. El martirio de sus supuestos amantes, que fueron brutalmente ejecutados antes que ella, fue un sombrío preludio a su propio final. Pero Ana Bolena no se quebró. En los días que siguieron a su sentencia, mostró una calma y una fortaleza que desconcertaron a sus carceleros. Se dice que bromeó sobre su destino, incluso sobre el verdugo, y que rezó con una fe inquebrantable. Su serenidad era el último y más poderoso desafío que podía presentar a un rey que la había despojado de todo, menos de su espíritu. No hubo lágrimas, ni súplicas de perdón, solo una aceptación valiente de la injusticia. Había luchado por el poder, y ahora iba a morir con una dignidad que superaba cualquier corona. La mañana de su ejecución, la reina Ana, vestida con un sencillo vestido gris de Damasco, fue conducida a un patíbulo privado dentro de los muros de la Torre de Londres. El lugar, usualmente reservado para la nobleza de alto rango, era un espacio íntimo. La multitud era pequeña, pero en ella se encontraban algunos de los hombres que habían conspirado para su caída, incluido Thomas Cromwell. Ana subió al cadalso con una gracia sombría. Pronunció sus últimas palabras con una voz clara y fuerte, perdonando a su verdugo y encomendando su alma a Dios. No clamó por su inocencia, sabiendo que su vida ya no le pertenecía. Su última petición fue que rezaran por el rey, a quien llamó un buen y gentil maestro, una ironía final y desgarradora. Se arrodilló, y mientras una de sus damas le cubría los ojos, un espadachín francés, especialmente contratado por Enrique para este propósito, se acercó por detrás. A diferencia del hacha torpe y brutal, la espada de este maestro aseguraría un final rápido. Con un solo y limpio golpe, el amor de Enrique VIII, la mujer por la que había sacrificado su reino, terminó en una muerte tan brutal como la purga que había desatado. Su cabeza cayó con un ruido sordo, y su cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre en la capilla de la torre. El final de Ana Bolena no fue solo la muerte de una mujer ambiciosa, sino un poderoso recordatorio de la naturaleza volátil del poder. Ella había escalado a la cima, usando la misma crueldad que Enrique usaba para aplastar a sus enemigos, pero al final fue aplastada por la misma máquina que la elevó. Su muerte fue el terrible precio de la ambición, un sombrío epílogo al amor de un rey, y una sangrienta advertencia de que nadie, ni siquiera la reina, estaba a salvo en el reino de Enrique. Capítulo 6. El legado del miedo y la sombra de un rey. Ana Bolena había sido decapitada por la espada del verdugo francés. Su cuerpo, sin cabeza y sin corona, yacía en una tumba anónima. El rey Enrique VIII, el mismo hombre que había desafiado al mundo por ella, ya había olvidado a su reina. Apenas 11 días después de su ejecución, se casó con la dulce y piadosa Jane Seymour. El ciclo macabro de su vida conyugal, un torbellino de amor, ambición y muerte, había comenzado de nuevo. Pero ¿cuál fue el precio final de esta espiral de crueldad? ¿Y cómo una vida tan marcada por la sangre y la traición dejó un legado que atormentaría a su nación por generaciones? La respuesta final no es una historia de triunfo, sino la crónica de la decadencia de un rey y la sombra que proyectó sobre todo un imperio. Jane Seymour, la antítesis de la ingeniosa y orgullosa Ana, fue la única reina de Enrique a la que se le concedió un funeral de estado. Le dio al rey lo que más anhelaba, un heredero varón, el príncipe Eduardo. Pero como si el destino se burlara del monarca, la bendición vino con la tragedia. Jane murió poco después del parto, dejando a Enrique con un hijo, pero sin la mujer a la que finalmente había llegado a amar. La obsesión del rey por una dinastía se había cumplido, pero su corazón, si es que le quedaba alguno, quedó roto. A partir de este punto, la vida de Enrique VIII se convirtió en una lenta y grotesca agonía. La fuerza y la figura esbelta del príncipe renacentista dieron paso a un cuerpo hinchado, enfermo y en constante dolor.
Una herida en su pierna, producto de un accidente de justa, nunca sanó. La carne putrefacta y el pus se convirtieron en la firma de su existencia. Se dice que el hedor nauseabundo de su cuerpo hacía desmayar a los cortesanos que se atrevían a acercarse, un miasma viviente de la decadencia física y moral que consumía al rey. Y con el cuerpo se deterioró la mente. La paranoia lo convirtió en un tirano demente. Asesinato y traición acechaban en cada sombra. Nobles, cortesanos y hasta sus propias reinas, como la desafortunada Catalina Howard, fueron enviados al patíbulo con la misma facilidad con la que una vez había ordenado un banquete. El reinado de Enrique VIII, que había comenzado con promesas, se hundió en una marea de sangre y miedo. Pero el legado más profundo y duradero de la crueldad de Enrique no fue el rastro de cuerpos sin cabeza que dejó a su paso, sino el terror que sembró en su propia descendencia. Sus 3 hijos, Eduardo, María e Isabel, heredaron un reino fragmentado y un legado de violencia. Eduardo se convirtió en un rey protestante, pero su vida fue corta. A su muerte María, la hija de la humillada Catalina de Aragón, ascendió al trono. Consumida por el trauma de la purga de su madre, se embarcó en su propia cruzada de sangre, quemando a protestantes en la hoguera y ganándose el apodo de María la Sangrienta. Y finalmente, Isabel, la hija de Ana Bolena, se convirtió en una de las reinas más grandes de la historia de Inglaterra. Pero incluso su reinado glorioso y largo fue una respuesta directa al trauma de su infancia, a la sombra de un padre que decapitó a su madre. Su celo por el protestantismo y su desconfianza en el matrimonio real fueron un eco de los horrores que presenció. Así, la historia de un rey que mató a su propia familia por amor y poder nos deja una lección escalofriante. Nos muestra cómo la ambición sin límites, la paranoia y la crueldad pueden transformar a un hombre en un monstruo. Enrique VIII creía que su brutalidad era necesaria para asegurar su linaje, pero al final, su reinado fue una lección sobre el vacío del poder y la inutilidad de la violencia. Dejó un reino plagado de guerras religiosas, una corte en el terror y un legado que sus propios hijos lucharon por superar. Es la crónica definitiva de cómo el poder sin empatía ni moralidad no es más que una forma de autodestrucción. Y en este espejo de la historia, vemos el terrible precio que la humanidad ha pagado una y otra vez. Si te atreves a seguir explorando los rincones más oscuros del pasado y desenterrar las verdades que la historia ha intentado ocultar, te invitamos a unirte a nosotros. Suscríbete a Crónicas de la Tortura, porque el pasado, por más oscuro que sea, tiene lecciones que nunca debemos olvidar.